Buen día. ¿Cómo están? Bueno, se supone que vine a hablarles de responsabilidad. Los que me conocen acá en realidad saben que soy bastante irresponsable. Esta charla la empecé a preparar hace 4 o 5 días, ponele. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Voy a hablar de varias cosas durante la charla que van a faltar los links. No se preocupen en buscarlas, están al final todos los links de todo. Pero bueno, empecemos. Vamos a hablar un poco de las responsabilidades, o de lo que yo veo que son las responsabilidades que tenemos al hacer nuestros trabajos. Las responsabilidades que tenemos... Perdón. Bueno. Estaba configurado. Las responsabilidades que tenemos hacia la gente, hacia nuestros usuarios. Las responsabilidades que tenemos hacia nuestros pares, hacia los que estamos en esta sala. Y las responsabilidades que tenemos hacia nosotros mismos. Entonces, hacia la gente. Esto es relativamente fácil, al menos en mi opinión. Creo que la básica es no sean malos. ¿Ah? Esto solía ser el eslogan de Google. No sé si lo siguen usando. Tampoco sé si podemos decir que Google no es malo a esta altura de la vida. Pero igual, en el 2004, Larry Page, uno de los fundadores, escribió una carta donde decía: no sean malos. Creemos firmemente que a largo plazo nos va a ser mejor, tanto como accionistas como en cualquier otra forma, ser parte de una empresa que hace cosas buenas por el mundo. Incluso si eso quiere decir dejar de lado algunos objetivos a corto plazo. Eso a mí me resuena pila. O sea, no importa de repente hacer plata si evitas hacer plata en lugar de hacer algo bien por el mundo. En el caso puntual de Google, están hablando más de los resultados de búsqueda, de cómo los van a ordenar y eso, digo, que no te van a vender más PageRank o cosas así. No es algo bastante acotado el tema de ellos y está bárbaro por ellos. Yo quiero ir un poquito más allá. Quiero que leamos esto y lo pensemos como que siempre que hagamos algo sea para mejorar la vida de quienes usan nuestros productos. ¿Ah? Nunca podemos tratar de empeorarle la vida a alguien. Por ejemplo, hace bastantes años, un foca más joven y con bastante más pelo también, trabajaba en una empresa que vendía contenidos por SMS. ¿Ah? O sea, vendíamos ringtones, cosas así. El último producto que trabajé en esa empresa era un servicio que tú le mandabas el nombre de una canción, tratábamos de hacer ahí un procesamiento de lenguaje para encontrar cuál era la canción efectivamente que estabas buscando, y te mandábamos un SMS que decía, bueno, si querés comprar un pack de 3 canciones incluyendo esta, decía OK. Respondías OK, te dábamos el link a bajar esa canción y más nada. Te acreditábamos, o sea, te dábamos 2 créditos a tu favor para futuras búsquedas, pero no te decía nada la aplicación. Y la gran mayoría de los usuarios, no me acuerdo del porcentaje, pero la gran mayoría, obviamente nunca volvían a buscar nada, porque se olvidaban, porque estaba todo diseñado para que no te acordaras. Y cuando le dije a mi jefe, al director de desarrollo de la empresa, le dije, tipo, che, esto está mal, ¿no? Capaz que podríamos, no sé, darles el link, decirles algo. Y me dijo, no, así es como se le plata a la empresa. Pero estamos robándoles. Así es como se le plata a la empresa, no podemos. Y ese fue el día que empecé a buscar otro trabajo. No está bueno, ¿no? O sea, cuando estamos haciendo algo, tenemos una responsabilidad ética hacia nuestros usuarios de hacerlo mejor por ellos. No podemos ponernos a cagar gente nada más que para beneficiar a un pelotudo que tiene plata. Tampoco quiero decir, tipo, ya vayan a donar todas sus posesiones terrenales y canten Kumbaya alrededor de una fogata. No seamos unos hippies de mierda, está todo bien. Pero sí, cuando hagan algo, piensen cómo eso mejora la vida de quien lo va a usar. No tiene que ser una mejora sustancial, puede ser algo chico, algo que permita que la gente, no tenga que quedarse más tarde en el trabajo porque le hacen las cosas más eficientes y pueda pasar más tiempo con la gente que le importa, algo que los mantiene entretenidos, cualquier cosa. Lo importante no es tanto el
el qué, sino que lo que sea que hagan sea para mejorar y no para empeorar. Más allá de la discusión filosófica así medio volada, igual hay algunas cosas puntuales de las que podemos hablar que creo que pueden simplificar un poco y hacer la vida mejor de la gente. Entonces, hablemos de eso. Los productos que hacemos tienen que ser comprensibles. Algo que no es comprensible es algo que confunde a la gente, que la frustra, que la hace pasar mal. No es la idea. Entonces, parte de que sean comprensibles es que sean simples y que sean fáciles. ¿Qué quiere decir eso? Simple viene del latín simplex, que es un pliegue o una hebra en una trenza o básicamente una parte. Algo simple es algo que tiene pocas partes. Es algo que podemos comprender porque lo podemos visualizar en su completitud rápidamente. Algo fácil, por el contrario, es algo que podemos comprender porque está cerca nuestro, es algo que estamos familiarizados con. La simpleza es absoluta. Algo es simple o no es simple. No hay grados, o sea, hay grados de simpleza, pero no puede ser simple para mí y complejo para ti. La facilidad, por el contrario, sí, porque es algo a lo que yo estoy acostumbrado y quizás tú no. Un transbordador espacial es sumamente complejo. Estamos hablando de millones de partes que todas tienen que interactuar en perfecta sincronía. Para mí es algo sumamente difícil de entender cómo funciona, porque no conozco nada de todo eso, pero para un ingeniero en aeronáutica posiblemente sea bastante más fácil de entender cómo funciona. Les recomiendo sobre el tema de simpleza y facilidad, la charla Simple Made Easy, de Rich Hickey, el creador de Clojure, que es, aparte de ser una de las mejores charlas que he visto de ingeniería de software en mucho tiempo, aborda este tema con bastante detalle y tiene unas cosas bastante interesantes. En el contexto de nuestros usuarios, igual hablemos un poco de la interfaz, de la simpleza y la facilidad en las interfaces que hacemos. Acá la mayoría somos programadores, no diseñadores, y los programadores quizás no somos los más conocidos por hacer interfaces muy bonitas. Y fíjense que tiene un Pro Mode. Yo no quise buscar screenshots del Pro Mode de esto porque me da miedo. Nosotros lo que queremos es interfaces que sean simples en cuanto a que no tengan pocas cosas en ella, ¿no? O sea, que sea fácil enfocarse en ellas y que sean fáciles en cuanto a que resulten familiares para nuestros usuarios. Entonces, ¿cómo podemos hacer para encarar ese problema y no hacer sufrir a nuestros usuarios? Bueno, es un tema grande, podríamos hablar durante horas. No puedo dedicarle, lamentablemente. Podemos hacer toda una conferencia sobre eso, de hecho. No es la idea. Así que voy a hacer trampa, voy a parar en hombros de gigantes y les voy a recomendar unas charlas. Los links están al final, así que no se preocupen. Son las 3 primeras que vinieron a la mente cuando pensé en este tema. Hay muchísimas más, hay montones de cosas que pueden hacer y si tienen sugerencias de otras charlas que hablen bien del tema, de cómo trucos y hacks básicos que podemos aplicar como programadores para aprender cómo hacer interfaces más simples y más fáciles y cómo hacerlas más lindas o menos feas al menos, son más que bienvenidos a tirarme links y los agrego. Los comentamos o eso. Pero al final del día, estas técnicas básicas que podemos aprender sobre tipografía, espacio, color, cosas así, ese tipo de cosas que en realidad simplifican pila la vida de los usuarios de repente cuando ven una interfaz que no es tipo un montón de cosas apretadas, son solo una base y no van a completar el problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer para agarrar y poder sí entregar a los usuarios algo que sea de verdad bueno para ellos? La respuesta es fácil. Molesten a un diseñador. A ellos les encanta que los molesten. No muerden, creo. Lo importante es que no tenemos que saber todo de todo.
No podemos pretender saber todo. Sería ubris eso. Tenemos que cuando tengamos deficiencias en algún tema, y esto no solo va por el diseño, cuando tengamos deficiencias en un tema tenemos que buscar ayuda, tenemos que complementarnos, encontrar con quién trabajar que nos permita mejorar nuestras deficiencias. Hablemos de performance. GitHub tiene esta cosa que se llama The Zen of GitHub, que son una serie de máximas sobre cómo encarar el desarrollo de software con la filosofía de ellos. Dos de ellas son It's not fully shipped until it's fast y Responsive is better than fast. Eso quiere decir que no está totalmente entregado a nuestros clientes, a nuestros usuarios, hasta que no es rápido. Hasta que no anda rápido. Y que algo que es responsivo es mejor que algo rápido. ¿A dónde vamos con esto? Nuestra responsabilidad es entregar software que funciona bien. Algo que funciona lento no funciona bien, punto. Eso no hay mucha discusión al respecto. Pero más allá de que funcione rápido, lo importante es que aparente ser rápido. Podemos a veces esconder alguna cosa que no es tan rápida, podemos esconderla con algunas formas de diseñar, de armar la interfaz, la podemos esconder de forma de que no se note que es lento. Algo que creo que la mayoría hacemos, y si no deberían hacerlo, como ejemplo, es poner los JavaScripts al final del body, en vez de ponerlos en el head. Cuando el browser empieza a evaluar JavaScript, entra en modo single-threaded, quiere decir que de ahora en más, detiene de renderizar HTML, no evalúa más el CSS, no hace nada, no muestra nada hasta que termine de evaluar todos los JavaScripts. Eso quiere decir que si están en el head y de repente se tiene que bajar 2,5 megas de JavaScript, que hoy en día lamentablemente no es tan raro, y estás en un celular entre G, el usuario va a abrir la página en el celular, que en general no estás como para estar 2 horas boludeando, y le va a quedar una pantalla blanca trancada ahí durante, 5 segundos. No va a hacer nada. No va a poder hacer nada. No va a poder interactuar, no va a poder moverse. Es re frustrante tener algo adelante que con lo que no podés hacer nada. Ponés el JavaScript al final y el tiempo es el mismo. O sea, demora lo mismo en evaluar el JavaScript, en hacer todo. Pero primero renderizó toda la interfaz, el usuario está viendo el contenido que quería llegar y después recién empieza a trancar. Si se tranca de repente sí por un segundo o por lo que sea, pero no está deteniendo, en ningún momento estás dejando el usuario trancado sin nada. Y hay varias otras cosas que se pueden hacer de este estilo, de cargar partes de la interfaz y ir después cargando el resto por Ajax o cosas así. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo importante es no dejar al usuario trancado en nada. Entonces, hagamos las cosas rápidas. Pero tampoco nos vayamos de mambo. Esta es una de las frases posiblemente más conocidas. La optimización prematura es la raíz de todos los males. Que tengamos que hacer que el código funcione rápido no quiere decir que tengamos que salir a optimizar cada línea de código, ¿no? Al más mínimo detalle. El código tiene que ser, ante todo, mantenible y entendible, y vamos a hablar un poco de esto ahora después. Entonces, salir a cambiar todas las divisiones en el código por bitwise operations y hacer ands y nands y shifts para ahorrarse 5 ciclos de CPU, en realidad no te gana nada. Capaz que si estás haciendo algún marcapasos o algo así, puede ser. Por favor, no hagan nada por un marcapasos en Ruby, jamás. O díganme que marcapasos no tengo que comprar. Pero lo único que estás haciendo es complicando el código, haciéndolo más raro, más difícil de entender, para un tipo de optimización que no te gana nada en realidad. Las únicas optimizaciones que importan son las que pueden medir, son las que un usuario puede observar. Si un usuario no puede observar el cambio de performance, no están gastando tiempo y dinero en algo que no vale la pena.
tienen que ser pragmáticos con esto. O sea, tienen que ver, digo, sí, o sea, tienen que hacer que las cosas funcionen rápido, ¿va? Tienen que esconder cuando algo no funciona muy rápido, tratar de esconderlo para que responda rápido el usuario. Pero no tienen que irse, ¿no?, a optimizar todo al más mínimo detalle. Hablemos un poco de la responsabilidad que tenemos con los que estamos en esta sala, con el resto de nuestros compañeros de trabajo. En mi primer trabajo, un amigo me dijo algo que para mí creo que fue la frase que marcó más mi forma de encarar la programación por el resto de mi vida, que es que tenés que programar como si la persona que va a mantener tu código en unos meses es un psicópata homicida que sabe dónde vivís. ¿Ah? Y es el miedo es un motivador re útil. El miedo de que vean mi código y digan, esto es horrible. ¿Qué estás haciendo, flaco? Sos un desastre. Eso a mí, yo le tengo pánico a eso. El miedo de que vengan a matarme también, ¿no? Preferiría que no, en lo posible. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, para evitar esto capaz, una forma buena es tratar de que las cosas sean fáciles de mantener. Así, ¿no? Nadie se enoja mucho manteniendo nuestro código. Entonces, ¿qué es la mantenibilidad? Es medio difuso en realidad, creo, no sé si hay una buena forma de cerrarlo en un solo concepto. Entonces voy a hablar sobre las cosas que creo que hacen el software mantenible, que es que sean legibles, que sea claro, que sea comprensible y que sea fácil de modificar. Nuestro trabajo involucra leer mucho más código que escribimos. Cada línea de código que yo escribo ahora la vuelvo a leer en 5 minutos cuando agrego un test, en 2 horas cuando reviso que el pull request no tenga nada muy horrible, mañana cuando me di cuenta que tenía un montón de cosas horribles y mis compañeros me dijeron, vos idiota, arregla esto, y no sé, en un mes alguien más la va a leer para arreglar alguna otra cosa o para integrar algo nuevo, y en unos meses un psicópata homicida lo va a leer de nuevo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que esforzarnos bastante porque el código sea legible. Algunas cosas básicas, como por ejemplo que esté todo bien intentado, y se sorprenderían cómo aún así en el 2014 hay editores que les chupa todo un huevo y intentan para el orto. Me asusta ver eso. Y sí, estoy hablando de Eclipse. Tenemos que no seguir las normas de estilo de la comunidad, pero ponernos de acuerdo con la gente con la que trabajamos en cuáles son las normas de estilo que queremos seguir y seguirlas. ¿Ah? Ser consistente. Yo no puedo estar tratando de leer archivos y tener que estar switchando entre cosas que no tienen nada que ver, porque te distrae y te quita de estar leyendo el código. El código tiene que ser directo, lo tenés que leer y tenés que entender que tiene que ser sucinto, cortito, y tiene que ser terso, no tenés que expandirte con nada muy coso. Por ejemplo, estos dos snippets, hacen los dos exactamente lo mismo. El primero es mucho más comprensible. Primero, menos código, ¿no? Menos partes, más simple. Lo podemos visualizar más rápido que es lo que está haciendo. El segundo, como que tenemos que leerlo más para ver. O sea, lo lees rápido igual, ¿no? Y es un ejemplo obviamente muy trivial. Y también el primer ejemplo está mucho más cerca del lenguaje natural. Uno naturalmente dice, yo quiero 10 veces decir esta palabra. Jamás dirías, quiero tener 0 dedos levantados, levantar un dedo, decir esta palabra, levantar otro dedo, decir esta palabra, y así hasta tener 10 dedos y ahí detenerse. O sea, nadie diría eso. Quiero creer. Como está más cerca del lenguaje natural, de las ideas, de cómo nos expresamos, es más fácil para todos, ¿no?, entender qué es lo que está pasando ahí. Ruby es un muy buen lenguaje para esto. Es un lenguaje que de por sí ya es terso, ya es sucinto y ya te permite, ¿no?, expresarte bastante cerca del lenguaje natural. Hay gente que dice esto no es suficiente y se va un poquito de mambo y dice tipo, no, yo quiero que esto sea inglés, aspect, y eso... Uno en Ruby puede escribir estos metalenguajes, estos DSLs, Domain Specific Languages,
que sean más parecidos al inglés, que sean, ¿no? Literalmente lenguaje natural. ¿Debes? Deber y poder son cosas muy distintas en general. Cuando vayamos a tratar de implementar algo y decir, tipo, sí, yo voy a hacer esto que va a ser mucho más legible porque va a ser como escribir inglés, preguntémonos, ¿debemos? La respuesta en general es no. Y las veces que no es no, es no. ¿Ah? La magia es mucho más complicada de mantener. Siempre tenemos que buscar un balance entre la legibilidad y la dificultad de mantener lo que estamos haciendo. ¿No? Agregar una capa por legibilidad es simplemente agregar un nivel de indirección, ¿no? Es agregar más trabajo para entender qué es lo que está pasando. Es más complejidad directamente, no estás necesariamente ganando nada. Entonces, tenés que evaluar hasta qué punto eso en realidad te está dando algo, ¿no? Tenés que preguntarte y ponderar en serio qué beneficio real le está dando a la mantenibilidad del código que esto se lea como inglés y no como Ruby. O sea, ¿qué ganás? Cucumber, por ejemplo. What the fuck. Pero bueno, creo que Michelle va a hablar de esto mañana, así que no quiero irme tampoco por ese lado mucho. El buen código es comprensible. ¿Ah? Yo puedo leer el código y entender qué es lo que está haciendo, en general. Pero eso no quiere decir que no haya que documentarlo igual. No quiere decir, no estoy diciendo escribir, ¿no?, un comentario en cada línea de código diciendo qué hace. No, por favor, no hagan eso. Lo que estoy diciendo es sí escribir de repente para cada método un par de líneas que describan el propósito del método, cuáles son los parámetros, qué devuelve. Las interfaces, y ahora hablo de interfaces en el sentido de Java, las interfaces que escribimos en nuestro código son fundamentalmente para manipular abstracciones. Y entender cuáles son esas abstracciones y cuáles son las cosas que están entrando y saliendo, sobre todo en un lenguaje dinámico, creo, donde no tenés tipos estáticos y no tenés ese tipo de documentación, es importante. Es importante para gente nueva al código llegar y entender qué es lo que está pasando, más allá de poder leer el algoritmo que implementa un método y saber qué es lo que hace, entender por qué y cuál es el fin de eso. También es importante para gente que hace tiempo que no toca ese rinconcito, ¿no?, que está lleno de telarañas, poder llegar y, sí, ya entiendo, ya me acuerdo qué es lo que está pasando, claro, hace esto. Hay dos cosas igual que quiero hablar un poco sobre documentación. Una, primero que nada, la documentación es para humanos. La documentación no es para que un parser genere un HTML con la documentación. La documentación es para que mientras estás leyendo el código y estás modificando el código, entiendas qué es lo que pasa. Entonces, me parece que no es necesario, no digo que sea malo, digo que no es necesario usar algo que tenga una sintaxis muy estricta o cosas y decir tipo, no, la documentación de este método está mal porque te faltó el arroba antes del returns o cosas así. Si en su equipo todo el mundo está re cómodo escribiendo en la sintaxis de Yard o de Ardoc o lo que sea, vayan, disfruten. Pero no deberíamos de imponer algo así, alguna sintaxis muy estricta, porque lo que tenemos que hacer justamente es tratar de incentivar a que todo el mundo escriba documentación. Tenemos que bajar la barrera de entrada a escribirla, no subirla. En los equipos en los que he trabajado últimamente trato de promover escribir algo parecido a TomDoc. Ni siquiera me importa que sea TomDoc estrictamente. Creo que sí, de nuevo, es para que la gente lo pueda leer. TomDoc es un lenguaje es una forma de escribir documentación muy lightweight en cuanto a las reglas de sintaxis que tiene. Es bastante flexible. Y en sí, si vas a estar escribiendo los comentarios y no vas a estar tratando de generar nada, no es muy relevante. Mientras diga las cosas y sea claros que el método es público o no, que cuáles son las entradas y cuáles son las salidas y qué es lo que hace,
está bien, no tienen que preocuparse demasiado. No es particularmente interesante que cumpla con cierta gramática y con cierta sintaxis. Es importante, sin embargo, que sea fácil de leer, que sea legible, que yo pueda entender rápidamente de ese comentario de documentación qué es lo que está pasando con el código. Si la documentación está buena y funciona y está bien y todo está como debe, en unos meses se van a reagradecer a sí mismos haberlo escrito. O sus compañeros se lo van a reagradecer. Pero hablando de unos meses en el futuro, lo otro que quiero hablar de documentación es hay que mantenerla actualizada, ¿no? Es como una de las cosas. Es horrible encontrarte con un método que ves cómo funciona, o lees la documentación, asumís cómo funciona, y no, devuelve algo que no tiene nada que ver, cosas así. Hace unos meses estaba trabajando con un amigo en un proyecto, bastante complejo el proyecto, lleno de cosas, y de repente tuvo que arreglar la integración con un proveedor externo. Y alguien le dijo, sí, las credenciales para esto están en la wiki, en tal página. Copió las credenciales, trató de hacer login, no funciona. Trata de hacer login de nuevo, empieza, ¿no? Meter debuggers. Estuvo horas buscando qué era lo que estaba pasando, por qué no andaba, de dónde venía el error, porque aparte el error que devolvió al proveedor no era particularmente sensato. No te decía tipo nada específico, era tipo, error, no puedo, no sé qué está pasando. Allá como, no sé, al final de la tarde, 5 o 6 de la tarde, viene alguien más en el chat, lo ve que está puteando por eso y le dice, no, las credenciales de ese proveedor están mal en la wiki, tenés que usar estas otras. Y le sacó así de la galera unas que nadie sabe dónde estaban. Y ni siquiera fue a actualizar la wiki con esas credenciales nuevas, ¿no? O sea, eso es un desastre. O sea, hiciste sufrir a alguien durante todo un día porque no podés actualizar algo. No, la documentación tiene que estar actualizada siempre. Una forma que para mí es bastante efectiva es mantener la documentación lo más cerca posible del código. Y cuando digo lo más cerca, digo en el código, en realidad. Y tal, con los API docs, con la documentación de cada método, eso en general, y de cada clase, y eso en general ya lo tenés, ¿no? Porque lo estás escribiendo ahí. Es más difícil a veces con la documentación tipo larga, ¿no? Cuando escribís algo que explique más o menos cómo funciona la arquitectura en general de la aplicación, o cómo se integra algo con un servicio externo, cosas así. En ese caso, mucha gente recurre a tener una wiki, y en GitHub tenés las wikis en los repositorios que son maravillosas para eso, excepto que no, son una mierda. ¿Por qué? Porque es muy fácil olvidarte de actualizar la documentación, es muy fácil dejar que las cosas queden ahí tiradas por mucho tiempo. Lo que me gusta hacer a mí, hay gente que seguramente esté en desacuerdo, es poner todo eso en el repositorio de código. ¿Tá? Carpeta docs, junto al lado del código, y escribís Markdown, RCT, lo que te guste escribir, y tenés toda la documentación ahí adentro. Y cuando alguien manda un pull request que cambia algo, podés inmediatamente decirle tipo, no, esto no se mergea hasta que no arregles la documentación que está ahí. Y lo tenés ahí, no hay forma de errarle. Tenés que acordarte de que hay documentación de eso, pero eso va a pasar siempre. No puedes evitarlo. Pero bueno, o sea, de esa forma creo que es fácil. Es fácil mantenerla actualizada. A los rubistas nos encanta estar en el bleeding edge. Nos encanta tener siempre la última versión de todo, ¿no? Hacer releases todo el tiempo. Hay servicios como Ruby Toolbox que te listan, ¿no? todas las posibles librerías que la gente ha encontrado por ahí que solucionan un problema. Y esta gente te las ordena de una forma que parte del criterio de ordenar es cada cuánto tienen releases. Si hace mucho que no tiene un release, le pone una flecha roja para abajo que es tipo, esto no está mantenido, no lo uses. Imagínense que alguien viene y me dan algo para hacer y yo veo, bueno, la herramienta para solucionar este problema, me fijo de cuándo es y es del 2002. Bueno, lo primero que se tiene en mente es,
esto debe estar lleno de bugs, vayan a saber hace cuánto, si hace más de 10 años que no hacen un release nuevo, ¿no? Vayan a saber qué está pasando acá adentro. Ahora imagínense que esa herramienta en realidad es LS, es el programa para listar archivos en Unix. La versión que viene en OS X es del 2002. Repentinamente ya el que sea tan viejo no es tan, ¿no? Porque no es que no vamos a usar LS porque es viejo, lo usamos igual, porque claro que lo usamos, funciona bien. La mayoría de las herramientas del toolchain de Unix funcionan. No tienen bugs muy frecuentemente. ¿Qué es lo que hace, ¿no? Que sean así de robustas? El que me diga que están escritas en C se puede ir. En parte, seguramente es porque todas tienen entre 30 y 40 años. Ponele que tuvieron tiempo a arreglar los bugs. Pero incluso si se fijan en la historia de muchas de estas herramientas, al principio tampoco tenían tantos bugs. O sea, no era una cosa de que estaban haciendo un release por semana como pasa con algunas cosas en Ruby. Lo que las hace así de robustas es que son simples. Las herramientas de Unix hacen una sola cosa y la hacen bien. Solucionan un problema. Herramientas simples, pequeñas, con un scope acotado y que tienen una interfaz común de comunicarse que las permite componerse en sistemas un poco más complejos para solucionar problemas más grandes, son la clave del software robusto y mantenible como son las cosas que vienen en Unix. De esto creo que también va a hablar Michelle, así que no quiero tampoco irme mucho por acá. Pero quiero reforzar la idea. Escriban software simple. Apunten a componentes pequeños y simples que puedan componer. Software simple es mantenible. Es muy fácil, es mucho más fácil entender cómo funciona algo y mantenerlo después, cuando es pequeño. Algo que es simple, que el código es claro y que está bien documentado, es tipo nirvana para llegar y mantenerlo después. Es lo que hace que tus compañeros no van a sufrir manteniéndolo y no van a terminar siendo en unos meses unos psicópatas homicidas que te van a salir a buscar. Finalmente hablemos de la responsabilidad que tenemos hacia nosotros. El código que nosotros hacemos no es solo para nosotros, no nos afecta solo a nosotros. Afecta a todos los que interactúan con él. Afecta a los usuarios, ¿no?, que usan las cosas que producimos. Afecta a nuestros compañeros, que son usuarios en el sentido de que son los que van a estar interactuando con él, arreglando cosas. Nos afecta a nosotros, que lo tenemos que escribir. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer lo mejor para todos los que hacen con el usuario. No podemos hacerlo mejor para nosotros solos y ya está, fuck it. Tenemos que hacerlo mejor para todos. Tenemos que ponerlos en los zapatos de nuestros usuarios, tratar lo mejor que podamos. Hay veces que no es tan fácil, pero tenemos que tratar de ponernos en los zapatos de nuestros usuarios, ver qué es lo que necesitan y asegurarnos de que lo que hacemos nosotros sea lo mejor que podamos hacer para ellos. Tenemos que ponernos en los zapatos de nuestros compañeros, que son los que van a estar arreglando todas nuestras cagadas en el futuro, y hacer lo mejor que podamos para ellos. Somos responsables de hacer las cosas bien para que ninguno de los que interactúan con nuestro software sufra en el futuro, ni la pase mal, para que todo el mundo pueda pasarla bien y sentirse bien, así como a nosotros nos gusta también cuando nos llega algo que tenemos que arreglar o lo que sea, no tener que sufrir demasiado arreglándolo en general. Sean responsables de, con lo que hacen, mejorar el mundo. Gracias.